amigos y hermanos en la fe. Les saluda aquí su amigo, hermano en Cristo, Amos Hidalgo Acosta. Y vamos a analizar algunos pasajes respecto a la iglesia y el pueblo de Israel. Vamos para allá entonces rápidamente. Hay una pregunta aquí que el apóstol Pablo la hace. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Interesante pregunta. ¿Dios desechó a Israel? Bueno, el apóstol Pablo va a decir en ninguna manera, en absoluto, negativo. Porque también, pues, Pablo era judío. Versículo 16 y 17. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Interesante. Es decir, que Dios llamó a los gentiles santos en su momento, porque primeramente había llamado santo al pueblo de Israel. Israel aquí es presentado como la primicia y después la masa restante, todos los demás pueblos. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Esto es obvio. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, recordemos así un paréntesis, en el 720 antes de Cristo, 10 de las tribus del pueblo de Israel que pertenecían al reino del norte fueron dispersadas, fueron sitiadas y fueron conquistadas por el imperio asirio, y prácticamente esas 10 tribus desaparecen del mapa. El apóstol Pablo está diciendo que algunas de las ramas del pueblo de Israel fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, pon atención, siendo olivo silvestre, se está refiriendo a los gentiles, ha sido injertado en lugar de ellas. Interesante, porque no está diciendo Pablo que Dios lo que hace es que desecha el olivo por otro olivo silvestre. No. El mismo olivo, el mismo pueblo santo, Dios lo que hace es que toma pueblos de los gentiles y los injerta en el olivo. Nosotros somos representados, los gentiles, en el olivo silvestre. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas, en el lugar de esas ramas que fueron desgajadas. Y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. En Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Nosotros, gentiles, pues no estamos circuncidados. Debemos recordar que la ley de Moisés no se da en el vacío, sino que hay una plataforma, hay fundamento antes, previo al Sinaí. Y estamos hablando del pacto que Dios hizo con Abraham y con su descendencia, y que la señal de dicho pacto fue la circuncisión. Entonces, todos aquellos pueblos que no son hebreos, obviamente, pues no eran circuncidados. En aquel tiempo estabais sin Cristo, dice Pablo, alejados de la ciudadanía de Israel. Lo que nos separaba de Israel era precisamente esos pactos y las señales de dichos pactos. El pacto que Dios hizo con Abraham tenía la señal de la circuncisión, y el pacto que Dios hizo con Moisés tenía la señal de la observancia del Shabbat. Estas señales, estos pactos nos separaban a Israel de los otros pueblos. Por eso dice Pablo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, versículo 13, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿lejos de quién? Lejos de Israel. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Interesante. Pablo está diciendo que por la sangre de Cristo fuimos cercanos. Fuimos hechos cercanos y conciudadanos a la nación de Israel, porque Él es nuestra paz
que de ambos pueblos hizo uno, judíos y gentiles, ambos pueblos ahora son dos pueblos que ahora son uno solo, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál era esa pared intermedia de separación? Bueno, léalo en casita, el versículo 15. Vamos a leerlo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Nosotros fuimos injertados al pueblo de Israel. Nosotros no suplantamos a Israel. Dios no desechó a Israel. Fuimos injertados en el pueblo de Israel por la obra de Cristo. Esto es interesante, porque nosotros no fuimos injertados al pacto de Israel por medio de Moisés. No, sino fuimos injertados al pacto y a la promesa de Israel por medio de Cristo. Porque Moisés es sombra y tipo de Cristo. Y recibimos, gracias a la obra de Cristo, la promesa que Dios le dio a Abraham. Una promesa que tenía un alcance a todas las familias de la tierra. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Es decir, que Cristo reconcilia a ambos pueblos, matando en ella las enemistades. Por eso Jesucristo va más allá de lo que la ley podía lograr. De esta forma somos llamados conciudadanos de los santos. ¿Quiénes son los santos? El pueblo judío entendía que de todo el globo terráqueo solamente había un pueblo santo, la nación de Israel. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos del pueblo de Israel y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento no solo de los apóstoles, sino también de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Interesante. Voy a terminar con esto. Jesucristo dice en el Evangelio de Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Pero ponga atención a lo que sigue. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿A quién le estaba hablando Jesús? Jesús le predicó a los judíos. El redil al cual Jesús se está refiriendo en ese momento, cuando dice de este redil, está hablando del pueblo judío. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Jesús no está diciendo, yo haré un nuevo redil. No. A este redil yo traeré otras ovejas, porque también tengo otras ovejas que no son de este redil, que traeré y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Interesante. No son dos pueblos. No es que Dios tenga un plan para Israel y un plan para la iglesia. No. Y ese ha sido quizás la interpretación un tanto confusa para muchos. Saludos y Dios me los bendiga.